La edad del bárbaro científico. Todo el mundo sale de su mamá, excepto ciertos clones y la progenie sexual. Así arranca el tema de los niños estelares llamado La dictadura científica acaba de empezar. Y para eso tenemos en línea nada menos que al cantante y autor de este tema, desde Puerto Rico y para todos nosotros en Conspiranoia para Principiantes, Fernando Castro Álvarez. ¿Estás ahí, Fernando, por acá? ¿Estás en YouTube? Demian, gracias por invitarme aquí a tu pequeño programa. Bienvenido a Conspiranoia para Principiantes. Conspiranoia para principiantes. Oh, no, espérate, este no era el tipo de show que yo esperaba. Tú me disculpas. Vos sabés que una vez yo hacía esta columna de radio, después se convirtió en ciclo de cine. Íbamos a dar Zeitgeist, la película Zeitgeist. Claro. Y viste que es una trilogía. Creo que lo que él hizo fue que la hizo barata, después la hizo un poco más cara y después la hizo más cara todavía. O sea que él tomó el mismo, como que en cada capítulo agrandaba la temática. Hay reediciones, pero también son 3 películas. De hecho, ciclo de cine era un ciclo de cine debate y yo invitaba en general a algún representante, no sé, cuando hablamos de comida, bueno, vino una nutricionista, cuando hablamos de otras cosas de política, vinieron activistas o gente que trabaja para distintas organizaciones que estaban relacionadas en la temática del tema de la película. Cuando quería pasar Zeitgeist, los contacto a la gente del movimiento Zeitgeist. ¿Viste que hay? En Argentina, me imagino. Estabas en Buenos Aires, todo el mundo. ¿no? Oh, wow, ok. De hecho, hay un movimiento Zeitgeist en todo el mundo y hay movimientos Zeitgeist locales. Está en Buenos Aires, está de todos lados, incluso de pequeñas ciudades de Argentina. Yo creo que aquí hubo uno hace algunos años, pero ya no está presente. Bueno, pero resulta, me enteré de que estos muchachos, los del movimiento Zeitgeist, están en contra de la palabra conspiranoia y de hecho se han juntado en asamblea y votaron excluir a la primera película de la trilogía del movimiento. Como un concilio, wow. Entonces ellos no reconocen la primera Zeitgeist como parte de las obras que ellos siguen. Ellos están a partir de ese fue el primer concilio de la iglesia de Zeitgeist. Y el emperador Constantino tomó... Ajá. Bueno, están sentando las pautas para el dogma de su futura religión, al parecer. Claro, pero no. A ellos les parecía, a los del movimiento, les parecía demasiado conspiranoica la película. Y no la toman en cuenta. ¿Qué trataba la primera parte? No me acuerdo. Yo me acuerdo que era sistema bancario. De las Torres Gemelas. Torres Gemelas y el mito del dios moribundo solar. Exacto, esas eran las tres. Y del chip, al final le hacían una asociación con el chip para controlar a la humanidad. Claro, qué ilusos, ¿verdad? Un chip, disculpa, me están llamando por teléfono. Por favor. Ok, disculpa. Ok, está bien, no. Yo tengo otro chip acá también. No te creo. Tengo varios chips en toda la casa, me parece. Te creo. En la tarjeta de crédito y en el pasaporte. Claro. Tengo un amigo que se fue a vivir a España y él tenía un perro. Y lo obligaron para poder mudarse que el perro tenga un chip de reconocimiento. Sí, porque eso es por si acaso el perro se escapa, se atrapa y saben quién es el dueño, no solamente para devolvérselo, sino también quizás para darle algún tipo de multa probablemente. Sí, o si muerde a alguien o algo. Correcto. Bueno, por eso, pero si ya existe en los animales, ¿cuánto va a faltar para que existan los humanos? Próximamente en un teatro cerca de ti. Bueno, yo te llamo especialmente porque en estos tiempos en los que estamos viviendo ahora, atravesando en el mundo, increíble esta historia particular que nos sucede. Disculpa, antes que continúes, no te vayas. Arranquemos. A ver. Barbijo. No, pero la nariz, hay que taparse la nariz. Si no, no funciona. Adelante, continúa. ¿Qué estabas diciendo? Estaba diciendo que...
Bueno, por suerte así con esta distancia social desde acá, expliquémosle a la gente que no estás acá en Buenos Aires, que estás en Puerto Rico. Correcto, pero hay que precaver, porque si uno no, o sea, mejor precaver que lamentar, y tú sabes, el distanciamiento social, especialmente internacional, es muy importante. O así me han dicho. No solo estamos lejos físicamente, sino que además te pones la protección del tapabocas. Claro. Porque mi vida es importante. Aunque no crea en Dios. Y aunque coma helado y comida frita y comida procesada con azúcar refinada, pero mi vida es importante. Continúa, disculpa. Fernando's Life Matters. Ajá. Ay, Dios mío. La estamos pasando bien, ¿verdad? Disculpa, ¿qué era lo que estabas diciendo antes que te interrumpiera conmigo? No, nos podemos interrumpir todo el tiempo, ¿no? Yo Ok, genial. Quería hacer una pequeña introducción acerca del contexto social que estamos viviendo y referirlo a una canción en particular que se llama La dictadura científica acaba de empezar, que es tu canción. Ajá. Evidentemente se ha revivido con todo este contexto, ¿o no? Tiene ya casi 12 años. Wow. Parece que fue ayer, pero tiene casi 12 años. Y sí, o sea, yo lo vi en el 2008 y quizás había gente que lo vio antes que yo, ¿verdad? Y pues, era muy evidente hacer esa obra, si lo podemos llamar así, por el mero hecho de que, o sea, predecir el futuro no es tan difícil si te pones a pensarlo. O sea, luego del otoño viene el invierno, luego viene la primavera, luego viene el verano. Si uno es agricultor, uno sabe que una planta de tomate empieza como una pequeña plantita, crece, la tienes que amarrar, y luego salen los hijitos con el tomate verde, y sabes que eventualmente va a ser un tomate rojo, a menos que venga un insecto o alguna plaga y se lo coma. Y de la misma manera, pues, durante esa época de mi vida, yo estaba viendo ciertas cosas e hice esa canción. Y al momento, pues, se ha mantenido bastante, ¿cuál es la palabra? Válida, no, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No válida, un sinónimo de válido, o sea, se ha mantenido bastante relevante, esa es la palabra que estoy buscando. Relevante y ha sido, pues, hasta cierto punto, no quiero decir una bendición, pero muy pocas personas pueden decir que escribieron una canción hace 12 años y la gente todavía la sigue descubriendo y la gente todavía la sigue, pues, apreciando, especialmente en estos tiempos tan extraños de COVID-19. Claro, porque así como los Simpsons dicen que predijeron un montón de situaciones de la realidad, esta canción, no sé si te parece, por ahí podemos ir nombrando o contándola de aparte, si por ahí ponemos pedacitos y la vamos adelante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Adelante, claro que sí. Nosotros lo hablamos y después yo lo corto, lo edito y le pego los pedacitos de la canción y pongo después que vayan a verla a tu canal o algo así. Sí, señor, no hay problema. Todo el mundo sale de su mamá, menos ciertos clones y la progenie sexual. Que empecemos con la primera frase, vos me contás cómo es. Todo el mundo sale de su mamá, menos ciertos clones y la progenie asexual. Exactamente, eso usé en la presentación, así que buenísimo. ¿Me contás qué te llevó a escribir esta parte? Pues mira, la historia larga es que yo quería ser profesor hace 12 años y yo tenía que hacer una tesina, ¿verdad? Yo estudio aquí en Puerto Rico y nosotros tenemos el sistema americano, o sea que tenemos 4 años de bachillerato. No sé cómo eso traduce en Argentina, creo que eso es licenciatura, me puedo equivocar. No, básicamente es la secundaria y luego es la universidad, la facultad. Correcto, pues serían mis 4 años de facultad, ¿verdad? Y yo estaba en una concentración que era estudios interdisciplinarios y era parte de una cosa que se llama el programa de honor de la universidad que estaba y era, básicamente tenía que hacer una tesina para graduarme. ¿Y qué carrera era? Yo estaba estudiando estudios interdisciplinarios, era un bachillerato que uno construía y lo que yo quería hacer era un bachillerato en lo que se llamaba ecología de medios en inglés, que básicamente es como una mezcla de comunicaciones, filosofía, sociología, la idea de cómo los medios están influyendo
o influyen sobre la vida humana, especialmente hoy en día. En esa época se hablaba mucho de la convergencia mediática. 12 años después o 15 años después estamos viviendo la convergencia mediática, que es básicamente esta virtualidad omnipresente en la cual vivimos, donde muchas veces el simulacro de la comunicación, el simulacro de la interacción a través de la interfaz del internet muchas veces se vuelve más real y más enfática y verídica que la misma experiencia propia. Y que era además lo que estaba hablando la multiplicidad perdóname, además la multiplicidad de pantallas. Correcto. Y no solamente eso, sino cómo la homogenización y el principio de la igualdad se lleva a su máxima expresión, con los inevitables resultados de los cuales estamos viviendo, donde cada vez todo se va deconstruyendo más, cada vez está todo más difuso, cada vez hay más masas, menos líderes, cada vez hay más cacofonía, menos claridad y así por el estilo. Y la idea era que yo tenía que hacer una tesis, pero en ese proceso, ese último año mío, pues yo me desilusioné mucho con lo que era la carrera, me desilusioné mucho principalmente por dos razones, principalmente por la realidad ideológica de lo que es la carrera, de cómo mis ideas y mis pensamientos eran antitéticos a lo que era la ideología, pues digamos, filomarxista predominante en la academia. Y número dos, era la realidad de que en el contexto social puertorriqueño contemporáneo mío, pues si uno estudia ese tipo de carreras, inevitablemente va a tener que emigrar hacia otro país, en Europa, en América, donde sea, para poder ejercer la carrera. Y obviamente, pues yo pensaba de una manera que era muy diferente a la mayoría de mis coetáneos, y de la misma manera, pues yo quería vivir en mi isla donde vivo hoy en día aún, ¿verdad? Y lo que yo hice fue que no hice la tesina, y esa fue la raíz para la canción de la dictadura científica, que básicamente era eso. Lo que yo estaba haciendo era que iba a comparar lo que era la novela Brave New World de Aldous Huxley, que en español se llama Mundo Feliz, si no me equivoco, Mundo Feliz, con el libro, correcto, con un libro de Bertrand Russell, que era un filósofo inglés, que se llamaba, ay Dios mío, ay, ¿por qué no soy cristiano? La perspectiva científica, ¿ok? The Scientific Perspective. Y era la idea de cómo un libro de ficción, que todo el mundo conoce que es una novela distópica, era muy similar a este libro de filosofía de la ciencia, o filosofía social, digamos, o sociología, como lo quieren llamar, y cómo uno postulaba un futuro ficticio distópico, y cómo el otro postulaba un futuro muy posible y muy viable, y al fin era la idea de cómo la ficción realmente era un augurio de lo que inevitablemente estos tecnócratas estaban previendo ya en la década de los 30, o sea, estamos hablando ya hace 80 años. Y esa también es la raíz de la... Y antes también. Correcto. Y esa es la génesis desde el punto de vista, pues, digamos, práctico de lo que era la canción. Y si notas la letra, hay una parte que yo digo, la perspectiva de Russell ya es realidad, que alude a la perspectiva científica que era el libro de Bertrand Russell. La perspectiva de Russell ya es realidad. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura científica acaba de empezar. La dictadura final se acaba de instaurar. Y hay una parte que yo aludo a Mundo Feliz, que es un mundo feliz y una raza sin virtud. Solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad a cambio de idiotez y subsistencia digital. Tú ves ahí más o menos las ideas, y obviamente pues dentro de todo eso pues le metí cosas de conspiranoica, de conspiraciones, cosas de revisionismo histórico, cosas de esoterismo, todo mezclado como un delicioso arroz chino para todas las personas allá afuera. Embrutecimiento sistemático pa' que consumas como un maniático, igual de reemplazable que un neumático. Estoy rodeado de lunáticos. No eres un ser independiente, ya no eres un ser independiente, sino eres un recurso humano desde que estás en primer grado, porque la escuela no es para educar, es para transmutar tu identidad, para manipular tu individualidad, para condicionar tu realidad y para purgar tu originalidad, para que seas un peoncito más. Masificación de la instrucción, juventud en una línea de producción. Destruye tu televisor, destruye tu televisor. Tú eres más que un consumidor, levántate y bótate el control. Aldous Huxley, la familia de Aldous Huxley, eran todos biólogos. El abuelo de Aldous Huxley trabajaba con Darwin.
Le decían el bulldog de Darwin, porque era como el defensor de él en la prensa, y eran personas que avalaban lo que era la eutanasia, que todavía está presente hoy en día. O sea, lo que pasa es que hoy le dicen planificación familiar, o que son básicamente las empresas de Bill Gates y Melinda Gates, exacto, que básicamente pues tienen todo esta idea de vacunación, pero realmente es una empresa que no necesariamente aboga por el reduccionismo poblacional, porque no voy a decir eso porque esa no es la realidad, sino aboga más bien por un control, ¿verdad? De mantener a ciertas poblaciones del tercer mundo, no necesariamente controladas en términos natales, pero digamos verificadas y estando al tanto de ciertas enfermedades, desarrollo, vacunaciones, ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, él viene de una familia de clase alta, Dios lo bendiga, no hay nada malo con ser rico, pero eran personas que inevitablemente pues ya tenían en mente un plan en términos de eutanasia, ¿verdad? Que es la idea de cómo ciertos grupos toman preceptos de genética para pues desarrollar planes demográficos, digamos, lo que se llama también neomalthusianismo, lo que se llama darwinismo social, también darwinismo social, correcto. Lo que sucede es que el darwinismo social también tiene una implicación sociológica y filosófica que no necesariamente es lo mismo, porque hay otras personas que planteaban la misma eutanasia desde otras perspectivas. El punto es, Damián, que la eutanasia es parte inevitable de la sociedad postindustrial. Y eso es algo que muchas personas no quieren hablar, ¿verdad? El control poblacional es inevitable. Si vamos a vivir en una sociedad que cada vez está más interconectada, cada vez está más planificada, cada vez es más tecnócrata, la idea es cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y en esa época de los 30 y los 40 hubo unas personas que tenían un plan y otras personas que tenían otro plan, y las personas que tenían un plan ganaron una guerra y tomaron el control de lo que es el mundo actual, ¿verdad? Y tenemos pues los resultados durante las últimas 7 décadas, ¿verdad? Pero tengan en mente que la eutanasia está presente. Por ejemplo, en países desarrollados, yo no sé tu historia, no estoy al tanto de tu vida personal, pero personas como yo que están en sus 30, en países desarrollados muy pocas personas en mi edad, de mi generación, tienen hijos, o por lo menos tienen la cantidad de hijos que tenía la misma persona de la misma edad hace 100 años. Precisamente porque el control poblacional no es como que te voy a meter un chip y te voy a meter una inyección, no necesariamente es así, es una cuestión más social, más económica. Bueno, en Europa dicen que es un gran problema esto de que la gente no tenga hijos. Gigantesco. Es una crisis demográfica y es una bomba de tiempo que va a estallar, inevitablemente. Envejece la población, el nivel de población va envejeciendo, a la vez que los beneficios de la ciencia médica permiten que esa vejez sea más extendida, y los europeos no tienen hijos, y los que empiezan a tener hijos en Europa son musulmanes, o inmigrantes, o gente que viene de otros lugares que no son la propia población de Europa. Correcto, y eso es lo que está causando. Y eso es lo que está causando es un cambio no solamente demográfico, sino un cambio cultural hiper significativo, porque pues Europa no va a ser Europa si las cosas siguen como siguen dentro de 200 o 300 años. Quizás va a ser alguna especie. Yo lo que estimo es que yo no soy tan exagerado, pero yo lo que creo es que lo que va a suceder es que se va a gestar algún tipo de Islam europeizado, quizás algún tipo de nuevo Islam muy, digamos, subversivo a lo que es el Islam suní y el Islam chiita. Va a ser algún tipo de Islam europeizado, y eventualmente pues la cristiandad en Europa, si las cosas siguen como siguen, va a ser una religión minoritaria. Yo lo que creo es que va a suceder como una fusión entre esta perspectiva filomarxista contemporánea, las personas que pelean por cuestiones sociales, feminismo, marxismo, socialismo, fusionado con un Islam más moderado, más secular, que pueda convivir dentro de todos los logros sociales que ya existen en Europa. Y claro, eso no va a ser así tan fácil, porque hay un Islam suní, o bueno, más suní que otra cosa en Europa, que no va a querer eso. O sea que eventualmente yo creo que va a haber un conflicto salafista, digamos, o intermusulmán entre esas poblaciones nacientes, esos gérmenes que se están dando pues que se están creando específicamente en países como Francia y Gran Bretaña, más que nada. Mientras que tú vas a ver que para el este de Europa, que es otra historia completamente, de países como Polonia, Hungría,
países como Bielorrusia, hasta el mismo Rusia, tú ves que el cambio es diferente. Vemos que esas culturas del este de Europa están tomando otra perspectiva, que como vemos en los medios, pues no se ve con tan buenos ojos dentro de lo que es pues la óptica filomarxista dominante mediática. Y eso es lo que quiero decir, o sea, el control poblacional no es como que, no es tan distópico y tan hollywoodense como 1984, o sea, es algo mucho más sutil. Y claro, todo esto sucede principalmente porque las personas han olvidado sus tradiciones, han olvidado sus raíces, han olvidado lo que nuestros antepasados guardaban como sagrado, ¿verdad? Los que cruzaron esos océanos, ¿verdad? Mucho tiempo Claro. a borrar el paganismo, ¿o no? Correcto. O sea, y no solamente el cristianismo, sino la tradición dentro de nuestro contexto, o sea, lo que sería la tradición hispana. Hoy en día es casi inexistente desde las revoluciones hispanas de principios del siglo XIX. O sea, es algo que ha languecido, que lamentablemente pues se ha sido olvidado y como consecuencia pues tenemos una patria grande dividida en 20 y pico de pequeños países. Y mira mami y a ti, o sea, yo vivo en un extremo del mundo y tú vives en otro y nos entendemos perfectamente. O sea, claro, obviamente con ciertas diferencias. Por ejemplo, yo vivo en el trópico, hay más influencia tropical, más influencia negroide, más influencia indígena. En Argentina pues hay más influencia italiana, hay más influencia de estas emigraciones de finales del siglo XIX. Y obviamente pues Buenos Aires en un momento fue una metrópolis que gozó de un estado económico muy favorable y muy envidiable por otros países. No sé qué les pasó a ustedes, pero la idea era que era una meca bueno, le decían el París de Sudamérica. O sea, el punto es que más allá de eso, esas son las cosas que hemos olvidado y que como consecuencia pues no nos proveen una base fija para pararnos ante el advenimiento de esta situación que es la crisis del mundo moderno, donde cada vez más somos más seculares, cada vez somos más liberales, cada vez somos más subjetivos, más relativos, cada vez apostamos más a una evolución y a un progreso que nadie sabe a dónde va, ¿verdad? Y algunas personas dirán, bueno, es que eres un medievalista, eres un anticuado, eres un retrasado. Yo digo, no soy un retrasado. Lo que sucede es que el día que venga un invasor, sea chino, sea ruso, sea lo que sea musulmán, y desembarque en mis costas o desembarque en tus costas, y venga alguien y le diga, y le empieza a hablar de la perspectiva de género, que le empieza a hablar de la importancia de los derechos de los animales, que le empieza a hablar de la importancia de la propiedad compartida, de fronteras abiertas, la importancia del aborto, pues esa persona que tiene una cultura, que probablemente va a tener unos cimientos fuertes, va a tomar un rifle, va a matar a los hombres, y va a tomar a las mujeres y a las niñas de esclavas sexuales. Claro, estoy exagerando un poco, pero a lo que me refiero es que mientras más débil uno se pone, más uno está a la intemperie ante los sucesos inevitables de la vida, que son la invasión, que son la guerra, que es ese ímpetu marciano de voluntad. Incluso de la naturaleza, ¿no? Porque a veces me gusta decir, con respecto a los derechos humanos, viene un meteorito y vos te decís, pero yo tengo derecho. Y el meteorito dice, yo soy un meteorito, y a mí qué me importa. Claro. O el tsunami, o un león, o quien sea. O un virus, ¿verdad? Y cómo el virus cambia todo el discurso social, ¿verdad? Cómo ya no estamos hablando de legalizar el aborto, cómo ya no estamos hablando de la crisis monetaria, ahora estamos hablando de distanciamiento social y del virus y de ese microbio invisible que nos acecha, ¿verdad? Y todo esto se debe al control mental, o sea, que es un proceso de lavado del cerebro que toma décadas. O sea, ya hoy en día, por lo menos dentro de tu país y del mío respectivamente, más o menos todo el mundo tiene más o menos la misma educación, todo el mundo sabe leer, todo el mundo sabe escribir, todo el mundo ve más o menos los mismos medios, escucha la misma música, ve los mismos shows, entra a los mismos websites. O sea, la homogenización es real. Y como consecuencia del monopolio de los medios, o por lo menos la presencia significativa de ciertas ideologías filomarxistas en los medios, pues las personas ya piensan o están preprogramados desde que son niños con la televisión y subsiguientemente con la música, la propaganda hollywoodense y todas las subsiguientes vertientes a través de la publicidad. Ya más o menos todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Y los que no piensen igual, los que tienen opiniones disidentes, pues lamentablemente o son demonios, o son locos, o son pues racistas, o son personas de derecha, son personas horripilantes, son monstruos. Y ahí vemos cómo
el control mental está presente. Aunque esas personas no sean de esas posiciones que mencioné, el mero hecho de tener una opinión disidente dentro de esos preceptos modernos de que todos somos iguales, todos somos hermanos, todos tenemos derechos, no importa qué, ¿verdad? Mágicamente, ¿verdad? Que ocurra por acto de magia. Pues el que tenga opinión disidente automáticamente, como por acto de magia, está categorizado como anatema, como un ente que no forma parte del programa. Tal y como es el personaje principal de Mundo Feliz de Aldous Huxley. Que hay que señalarlo y aislarlo y usarlo. Y eventualmente lo mandan a una isla. O sea, el punto era que él era un Con los feto salvajes que tuvo... lo mandan. No, pero eso es exacto, al principio, pero después lo mandan a otra isla, que era la isla donde estaban ¿cómo se dice? Los descartados. El punto es que supuestamente el feto había tenido problemas porque se había contaminado con alcohol, yo no sé. El punto es que él salió chiquito, chaparro. Iba a ser un alfa, pero no le salió. Exacto, era un alfa anormal, exacto. Y entonces su compañero que escribía programas y anhelaba como depresión y anhelaba situaciones menos perfectas, pues ambos se fueron al final. Pero bueno, nada, eso se llama Bernard Marx. Bernard Marx. ¡Exacto! ¡Wow! Y entonces el ¿Y principal... ella? ¿Cómo se llama ella? Bernard Lenina. Marx. ¿Cómo? La chica de la obra se llama Lenina. Lenina. Lo tengo aquí. Marx y Lenina. Lenina. Ajá. Y el salvaje. Y John, ¿cómo el se? salvaje. Bernard Marx era el personaje principal, ¿verdad? Claro. ¿Y quién era el amigo? El amigo era... John, bueno, el nada. salvaje, el que sabía leer, que había leído Sí. las obras de Shakespeare. Shakespeare. Es el salvaje. No, pero yo estoy hablando del amigo, el que escribía, que era simpático hacia él. Ay, se me olvidó. Nada, lo buscamos después, pero Dale. perdí mi pensamiento. O sea, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, si se ha entendido lo que quiero decir. Tenía una pregunta con respecto a lo de la religión que decías y el futuro. ¿No crees que hay un futuro de una religión única? Probablemente, o sea, ya yo soy astrólogo ahora, o sea que yo veo las cosas ya desde una perspectiva astrológica que hace 12 años cuando escribí esa canción, pues no la tenía. Acuérdate, los cambios de religiones vienen con los cambios de eras. ¿Okay? El catolicismo o el cristianismo era la religión de la era de Piscis, y la era de Piscis está por acabar. Probablemente va a acabar en los próximos 500, 800 años. Y como consecuencia, pues, en ese proceso, pues hay un cambio. No obstante, es probable que el cristianismo vuelva dentro de 6.000 años, dado al cambio de la era de Sagitario, luego que pasemos por la de Capricornio. Me estoy Pero ahora adelantando. viene ¿verdad? Pero Aries. el punto... No, ¿qué viene ahora? No. Acuario, correcto, porque la Acuario. precesión de los equinoccios va al revés. Entonces, esta es la era que están vendiendo, ¿verdad? La era de Acuario. Acuario. Ajá. Pero ¿sabes qué? La era de Acuario pertenece a Saturno. Y Saturno es el siervo. Saturno es el esclavo. Saturno es el gran maléfico porque representa las cosas inevitables de la vida. La muerte, la vejez, la enfermedad. Y la guerra. Acuario... no. ¿No? La muerte. La guerra, aunque tú no lo creas, tiene que ver más con Marte y con Júpiter, con los signos de fuego. Saturno es la tristeza, la pesadumbre de la muerte y que viene luego de la guerra, ¿verdad? Y el punto que te quiero decir aquí es que nota esos significantes y nota cómo nos están vendiendo la era de Acuario. En los últimos años se abolió la esclavitud, pero realmente no se abolió. Realmente todos somos Es más esclavos. barato trabajar. Claro. Ahora todos somos esclavos, literalmente, o por lo menos gran parte de la población mundial. Porque antes, Claro, si vos tenías un esclavo, tenías que cuidarlo a él y a su familia, y si se te rompía o se enfermaba, lo tenías que cuidar igual. Ahora un Correcto. empleado es mucho más fácil. Correcto. Y no solamente eso, sino que muchas veces la esclavitud dentro de esta perspectiva filomarxista se ve como una práctica anticuada dentro de los parámetros de la libertad, la hermandad, la fraternidad. Pero muy probablemente habían esclavos que vivían mucho mejor que muchos de nosotros en el pasado. Claro, decir eso es un poco pues controversial, sin duda alguna, y de hecho, algunas personas me lincharían por decirlo. Pero eso es una realidad que hay que aceptar más allá del tabú y más allá de esta idea simplista de lo que es la historia, ¿verdad? De la misma manera que ser rico y
tener dinero y ser alguien afortunado materialmente no es la mejor cosa del mundo. Hay muchas obligaciones, hay mucha presión. O sea, esta manera tan simplista de ver las cosas es producto de esta homogenización y de esta masificación que se ha dado con pues, este materialismo histórico y esta homogenización de la educación superior. Pero lo que te quería decir era que esa era de Acuario, que nadie sabe exactamente cuándo va a empezar, debido a que las eras no se pueden medir, o por lo menos hay diferentes opiniones en relación a cómo se miden con la precisión de los equinoccios, empieza entre 500 y 800 años. Ya hay personas que dicen que empezó ahora mismo, pero eso es más o menos propaganda New Age. Pero lo que te quiero decir es que se está vendiendo como si es la era nueva, la era de la paz, de la hermandad, pero realmente es la era de Acuario, y Acuario es el hombre con la jarra de agua, que es el esclavo, ¿ok? Y básicamente vemos cómo ese cambio de religión de la era de Piscis, que tenía que ver con el Salvador dándole de comer a todas esas personas con 2 pescados, es cómo empieza a cambiar. Y ahora nos concentramos más en una religión de masa, una religión que tiene que ver más con Acuario. Probablemente habrá algo con agua, o habrá algo relacionado a agua que en un futuro vamos a ver. Tenemos que recordar que todavía estamos en la era de Piscis. La constelación de Piscis es bastante significativa en términos de extensión de longitud zodiacal. Y mala mía que dé toda esta introducción, pero a lo que me refiero es que esa es la introducción que tenemos que tener para entender cómo los cambios de religiones se dan. ¿Y cuáles han sido esos cambios de religiones dentro de lo que es el paradigma cristiano, dentro de nuestra tradición occidental hispana? ¿Verdad? Eso ha sido el advenimiento de lo que es el mundo moderno, el gobierno secular, ¿verdad? De cómo, aunque sus orígenes están en el Renacimiento, pero cómo esas ideas de igualdad, cómo esas ideas de libertad tienen su origen ahí, cómo explota con la Ilustración y cómo entra de lleno finales del 18, principios del 19, con la Revolución Francesa, hasta cierto punto la Revolución Americana, pero a mí me gusta hablar más de la Revolución Francesa, y lo que son las guerras napoleónicas, en las cuales se encuentran nuestras guerras de independencia, las cuales nos salvaron de la esclavitud y de la opresión hispana, y como consecuencia nos divide en varios países, nos mete en deudas con los ingleses, tenemos un montón de problemas, los cuales cargamos hasta el día de hoy, un siglo perdido, siglo XIX está perdido prácticamente para todos los países hispanos, a excepción de Cuba y Puerto Rico, que son las únicas que pertenecen hasta finales del XIX, pero vemos cómo dentro de nuestro contexto hispano, recordemos, Europa es otra cosa, Estados Unidos es otra cosa, Asia es otra cosa, África es otra cosa, Australia es otra cosa. O sea, cómo vemos que durante esos años, pues ya las personas se vuelven menos religiosas, olvidan sus tradiciones, se vuelven más seculares, y esa es la religión nueva, la religión del materialismo histórico, la religión del racionalismo, la religión de la materialidad, la religión del progreso, de la evolución, la religión de todo lo que yo puedo tocar, ¿verdad? De la ciencia, ¿verdad? Y cómo esta dictadura científica, que no es una dictadura de la ciencia, que muchas veces las personas lo confunden, el término que, aunque yo no acuñé ese término lleva tiempo, es la idea de, no es que sea una dictadura de la ciencia, es una dictadura científicamente diseñada para que las personas les encante su opresión, para que las personas sean esclavos sin saber que son esclavos. No es que los científicos son los tiranos, sino que los tiranos usan argumentos científicos para tiranizar. O tecnocráticos, correcto. Y todo eso se da dentro de la cama que se puso a principios del siglo XIX con todos los movimientos seculares. De cómo se divide lo que, aunque ya llevaba tiempo, pero cómo se divide la idea de lo que es la religiosidad, de la vida política, y cómo desde antaño, vamos a ir más atrás, desde cómo se separa la soberanía del Papa con el emperador, y cómo eventualmente el emperador y los reyes toman predominancia, cómo después de eso los nobles tienen predominancia, cómo después de eso los militares tienen predominancia, cómo después los burgueses tienen predominancia, y cómo finalmente los esclavos, o los shudras, que es el nombre en sánscrito para la última casta, predomina. Y eventualmente los shudras van a desaparecer y va a ser una sociedad de mlechás, de parias, de los intocables. Y no son intocables porque son santos, son intocables porque la idea es que si lo tocas se te pegue el mal karma. Y esa es Saturno tiene que ver con los shudras, Saturno tiene que ver con los esclavos. Pero ves cómo lo venden, ¿verdad? Y cómo hasta cierto punto las élites del mundo, que sabe Dios quiénes son, se han infiltrado, y probablemente dentro de mi entendimiento astroteológico, ya sabían esa movida, sabían el cambio de Júpiter a Saturno, de Piscis a Acuario, y cómo apuestan a estas vías seculares, ¿verdad?
cómo apuestan a estas vías seculares y eventualmente apostarán nuevamente a lo que son vías más religiosas cuando entremos a Sagitario. Porque apuestan a todo, ¿no? Apuestan a ambos bandos siempre. Correcto. Ahora bien, ¿quién es esta élite? Primero que nada, hay varias élites, ¿verdad? Hay varias Henry Ford le vendía petróleo a los aliados y a los del eje. Claro. Pero aquí estoy hablando de élites esotéricas, que dentro del punto de vista tradicionalista, pues se cree que existen, pero hay diferentes grupos, ¿verdad? Y esos son los que cargan con los verdaderos secretos de la raza humana, la verdadera realidad, o sea, de dónde salimos, de dónde vinimos. Pero vos decís, por ejemplo, los jesuitas, los masones. Claro, pero esos son sus máscaras contemporáneas, ¿verdad? En miles de años van a ser otros grupos, o sea, y es la idea de cómo ese conocimiento se pasa, que hasta cierto punto es un conocimiento mágico, un conocimiento, en mi opinión, astrológico, teológico, de iniciado. Ahora bien, yo no soy ningún iniciado, yo soy un simple plebeyo que se mete en problemas porque le gusta estas cosas. La idea es que a eso apuestan, ¿verdad? Y vemos cómo cambian la era, cómo después de Acuario vendrá Capricornio, cómo después de Capricornio vendrá Sagitario, cómo después vendrá Piscis es el último signo del ciclo. Correcto, lo que sucede es que se mide por la precisión de los equinoccios. Básicamente, como tú sabrás, el planeta Tierra está inclinado 23 grados y medio, ¿verdad? Por eso es que tenemos las temporadas. Porque pues, el Sol le da la vuelta, la Tierra le da la vuelta al Sol, y durante una época del año el hemisferio norte tiene más luz que el hemisferio sur, y otra parte del año el hemisferio sur tiene más luz. O sea, no sos terraplanista. No, jamás y nunca. Lamentablemente, aunque es interesante, ¿verdad? Todo ese mundo, pero yo creo que el terraplanismo es un efecto. De hecho, he hecho videos al respecto, los puedes buscar en mi canal, pero con un astrólogo chileno muy bueno, tradicionalista, Pablo Janchevsky. Pero a lo que me refiero es que esta situación de los terraplanistas, yo creo que es una reacción o un síndrome de todo esto que te estoy diciendo, de cómo todo se va descomponiendo, ¿verdad? De cómo ya, con mucha razón, se desconfía de la academia en muchos sentidos. Precisamente, más allá de la cuestión científica, es más la cuestión social, la cuestión filomarxista, en mi opinión. Pero lo que me refería era que con el advenimiento de las eras todo va cambiando. Y eso es una manera de medirlo, eso es una manera que los antiguos musulmanes desarrollaron, específicamente el astrólogo Abu Mashar. Y a la misma vez, tú sabes, estamos en otros ciclos también, estamos también en los ciclos de las grandes conjunciones, como ahora en el 2020, en diciembre 2020, que también he hecho un video al respecto en mi canal de YouTube, comienza un ciclo nuevo. Lo ponemos acá arriba, vamos a poner el link. Confianza. Como ahora en diciembre del 2020 empieza un ciclo nuevo de 200 años. Habían astrólogos de hecho, había un astrólogo uruguayo, quizás tú lo conoces, Boris Christensen. Ay, se me olvidó el nombre. Lo vamos a era un astrólogo. ¿Cómo fue? Vamos a googlearlo y ponemos la fotito acá. Quizás, Boris algo era. Él predijo hace algunos, él ya murió, era un hombre mayor, un astrólogo hispano bastante conocido. Él creo que predijo el SIDA en un momento. Nada. El punto es que él predijo para estos años algún tipo de pandemia. Habían astrólogos que predecían para lo del COVID. Habían astrólogos que predecían guerra. Yo estaba al tanto de estas predicciones, pero, o sea, no hice ninguna predicción así grande. Hice algo similar, pero no era tan específico. Pero a lo que me refiero es que eso parte hasta cierto punto por unos ciclos de grandes conjunciones que se dan cada 20 años, que son cuando Júpiter y Saturno se juntan, que es cada 20 años, y lo que son los cambios, las grandes mutaciones, de cómo cambian de triplicidad de los elementos cada 200 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 200 años esas conjunciones son en signos de fuego, luego son en signos de agua, luego son en signos de tierra, así por el estilo. Y ahora cambiamos de signos de tierra a signos de aire. Y ese cambio se da ahora en el 2020 y el último cambio grande fue durante la guerra napoleónica, a principios del siglo XIX. Y vemos que cambia de tierra a aire, disculpa. O sea que vemos cómo cambia de un énfasis de cuestiones materiales, de cuestiones sólidas, tangibles, correcto, de cuestiones excelentes, a cuestiones más efímeras, ideas, conceptos. Y a la misma vez, cómo el aire alude más a una casta esclava que la tierra. La tierra alude más a una casta mercader, burguesa. O sea, y ahí tenemos desde el punto de vista de astrología tradicional, que es la astrología pues de los antiguos, ¿verdad? No la astrología moderna. Vemos, o sea,
un entendimiento de cómo las cosas cambian. Y según las cosas cambian, las religiones van cambiando, porque al fin y al cabo, las religiones, Demian, son programación, claro. Pero tenemos que tener en mente que la mayoría de la población del mundo, desde milenios, desde el comienzo de la historia, son seguidores. Son parte de la clase más numerosa, que son los esclavos, ¿verdad? Eso no es malo, eso es una realidad. La sociedad está compuesta por estratas, por jerarquía, y su manifestación se da a cabo a través de ciclos. Y las religiones se han desarrollado para encaminar a la mayoría de los hombres hacia el camino correcto, dado las circunstancias y las necesidades del tiempo presente, ¿verdad? Claro. Y así es como la tradición se comunica a generación por generación. Tomando ¿Cuántas guerras hubo entonces por definir cuál es el camino correcto? Para mí es este, para vos es este. Claro, eso es guerra, ya esos son otros, Claro. porque inevitablemente el hombre es así. O sea, la idea es que las religiones funcionan para encaminar a la mayoría de los hombres hacia el mejor camino posible. Sí, y pero si hay tú gente te pones que se siente portadora de la ideología correcta, tan portadora de la ideología correcta que es capaz de aplastarnos. Por eso, el planeta que tiene que ver con la guerra, más que Saturno, es Júpiter. Porque ¿qué es lo que te hace matar a otro? La idea de que estás haciendo el bien. La idea de que mi Dios es mejor que el tuyo. La idea de que mis filosofías, mis perspectivas de mundo, mis talantes metafísicos son mejores que los tuyos. Por eso Sagitario es el signo de la guerra, a diferencia de otras personas que dicen que Aries. Aries es el signo de los soldados. Aries es el signo de los que tú pones a pelear. Sagitario es el signo de los talantes. Y lo que te hace ir al yihad, de lo que te hace ir a la cruzada, ¿verdad? Pero la idea de las religiones es la programación. Claro, hoy en día, pues la programación, estamos en cambios de programación, ¿verdad? Y vemos cómo esos arquetipos pues están cambiando. De la misma manera que, y esto lo escribí en Twitter hace poco, o sea, de la misma manera que vemos hoy en día cómo ciertos jóvenes en su frenesí revolucionario, no tanto en Buenos Aires, aunque lo he visto en Buenos Aires, pero más bien en Santiago, por ejemplo, que empiezan a derrumbar estatuas o quemar iglesias. Eso fue lo mismo que hicieron los cristianos en el Mediterráneo durante el siglo IV después de Cristo y el siglo III después de Cristo. Cómo derrumbaban a las estatuas helenísticas, cómo los cristianos saquearon la tumba de Alejandro Magno en Alejandría. Es el mismo frenesí. Una vez que Constantino toma el cristianismo como religión oficial del imperio. Correcto. Porque antes estaban perseguidos. Correcto. Tomó alrededor de 300 años para que eso se diera, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta esa época. Y luego no fue que pasó cierto tiempo, porque la gente no entiende que sí se aceptó, pero las otras religiones se permitieron, pero llegó un momento que después de varias décadas que se prohibieron las otras religiones, y ahí fue donde todo ese conocimiento mediterráneo, helenístico, pasa al mundo musulmán. Ahí es donde los astrólogos pasan, todos los filósofos, y ahí es cuando pues el mundo europeo pues cae. Y cae en lo que es el comienzo de lo que sería la edad media temprana, que tuvo su positividad, o sea, no me malinterprete, porque luego de varios siglos tuvieron su desarrollo, pero el desarrollo en términos filosóficos, matemáticos, astrológicos, se dio en el mundo musulmán, que luego fue recuperado por los europeos del Renacimiento, a través de las cruzadas. Más que las cruzadas, todo el proyecto de traducción, aunque las cruzadas tuvo que ver, sin duda para alguna. aplastarlos. Correcto. Y ahí tenemos el cambio de generación, pero a la misma vez los musulmanes, gracias a ellos, es que conocemos a Sócrates. Gracias a ellos conocemos a Platón y Aristóteles. Si no, bueno, sí habían textos, no me malinterpretes, pero gran parte del conocimiento grecorromano, helenístico, es gracias a los musulmanes. Y también lo que es el conocimiento astrológico tradicional que va a predominar en el medioevo y en el Renacimiento. Pero, y nuevamente, disculpa que hable tanto, pero vemos ahí desde el punto de vista de como yo lo entiendo ahora, todos esos cambios. Y la religión siempre va a existir. Claro, ahora te dicen, no, la religión es propaganda, pero entonces te venden otra religión, que es la religión del materialismo histórico, la religión de la igualdad, del progreso, de la evolución. ¿Esa es la propaganda? Exacto, y eventualmente eso va a tomar una forma, ¿verdad? Y aquí podemos citar a Oswald Spengler, que escribió el Ocaso de Occidente. ¿Cómo se dice en alemán?
Der Untergang des Abendlandes, que básicamente es el ocaso de Occidente, la decadencia del Occidente. Él básicamente hizo lo siguiente. Él estudió la morfología y el ciclo de vida de una planta. De cómo una planta va de semilla, crece y muere. Y se reproduce, ¿verdad? Pues él adaptó eso a las diferentes civilizaciones antiguas. Y postuló que todas las civilizaciones nacen, crecen y mueren. Y él postuló que la civilización, que él llamaba la civilización Fausta o Faustina, está en sus últimos aleteos, en el 1918. y él predecía que dentro de 200 años, la civilización faustiana, que parte de lo que es la civilización cristiana, aunque realmente es la faustiana, es la idea de la búsqueda por el espacio infinito, por eso llegamos a la luna, ¿verdad? O por lo menos fuimos al espacio, por no decir llegar a la luna. Después te voy a preguntar, pero te voy a hacer una lista de conspiraciones, a ver qué pensás sobre Dale. Pero lo que te quería decir era que él predijo en el 1918, y este era un señor académico y muy seguido, alemán. Él era un maestro de 8º grado en Alemania y escribió una obra magnánima. El punto es que él predijo que ya a la civilización faustiana le quedaban como 200 años o 300 años. Claro, eso se ha acelerado mucho después de la guerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se ha acelerado ese proceso de descomposición. Por razones naturales y razones artificiales, ¿verdad? De cómo el mismo ciclo tiene su vida y de la misma manera como ciertos intereses quieren adelantar ciertas agendas. Por ejemplo, el New Age. El New Age, que básicamente tiene sus raíces dentro de lo que es el espiritismo y la teosofía del siglo XIX. Y toma de todas las religiones un poquito. Correcto, porque parte de la teosofía y el espiritismo del siglo XIX, el espiritismo, la gente piensa que es algo nuevo, los antiguos sabían. O sea, el espiritismo es contactar a desencarnados. Lo que antiguamente se llamaban daimons, ¿verdad? Que eventualmente cambia a demonios y ángeles, y que en la tradición musulmana se llamaban jinns o genie, como el genio de la botella dentro de la historia musulmana. Es básicamente los desencarnados. Y lo que hoy en día llamamos como extraterrestres son básicamente desencarnados, son espíritus. Y muchas veces los espiritistas piensan que están hablando con muertos, pero no están hablando con muertos, están hablando con un desencarnado que accesa a una especie de larva de la persona en cuestión, la accesa y transmite esa información como si fuera esa persona. Y esto lo sabían los antiguos y sabían que eran prácticas primitivas. Claro, dentro del ¿Me puedes contexto explicar moderno, un poco más eso? La diferencia entre un espíritu, un desencarnado y un muerto. Mira, yo te recomiendo este libro, Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo. De hecho, es una editorial argentina, Ediciones Heracles. Es muy bueno. Él básicamente, Julius Evola el autor, te empieza a hablar. Yo subí ese video a mi canal, ese libro a mi canal. Él te empieza a explicar de cómo las religiones modernas son contrarreligiones. Y empieza con el espiritismo, luego va la teosofía, luego va a cómo la psicología se mete ahí, cómo la hipnosis se mete ahí. Y luego, no recuerdo, eventualmente te empieza a hablar de otras cosas, como lo que es el satanismo de Anton LaVey, lo que es el telema de Crowley, lo que es Golden Dawn. La historia del Golden Dawn es bien famosa, es bien cómica. El Golden Dawn era un grupo de ingleses que fundaron el Golden Dawn y se pasaron peleando al día de hoy. Sí, Aleister Crowley no estaba ahí, lo echaron. Sí, de hecho, Aleister Crowley demandó a Arthur Waite, que fue el que hizo el tarot Rider Waite, que es el tarot famoso que todos vemos con las imágenes de Pamela Smith. Y hubo un juicio en Inglaterra donde se demandaron y tuvieron que manifestar como que los protocolos mágicos. Tú sabes, Aleister Crowley es un personaje muy interesante porque, contrario a lo que la gente sabe, era un hombre muy inteligente, muy sabio, conocía la Biblia de rabo a cabo. De hecho, creo que su papá o su mamá era reverendo o algo. Y era un hombre rico. Le gustaba la fiesta también, le gustaba beber. Era un hedonista, era completamente hedonista. Pero era un hombre rico y un hombre instruido. Era una especie extraña. Y obviamente, pues, él se manifestó, pero dentro de todo, su espiritualidad no era muy tradicional, que digamos, era una composición moderna y supuestamente él escribía haciendo cocaína, o sea, tenía efectos de la cocaína mientras escribía sus libros, y he leído algunos. Hoy en día no me parecen tan impresionantes, pero para muchas personas pues, le es muy importante. Lo que te quería decir es que en ese libro se destaca esta evolución de las contrarreligiones, que hasta cierto punto son religiones que no necesariamente siguen una tradición, sino que apuestan a lo que es la tradición moderna de la evolución, del progreso.
y cómo a la misma vez cambian ciertos conceptos tradicionales religiosos, como es la reencarnación, ese tipo de cosas. Y volviendo a lo que es el espiritismo, o sea, los desencarnados están por todos lados, lo que llamamos daimons antiguamente, y los antiguos lo sabían, son desencarnados. Y a través de esos desencarnados... ¿En algún momento? ¿Qué cosa? Si esos desencarnados son personas que existieron en algún momento. ¿Cómo? Eso depende a quién tú le preguntes. Realmente, para ser honesto, yo no tengo el expertise para hablar a fondo. Yo te estoy hablando de la terminología general. Tengo entendido que algunos muertos sí se pueden catalogar, ya es que tenemos la idea de lo que son los fantasmas o los espíritus, pero en esencia los muertos dejan larvas, ¿verdad? Y la idea es que estos espíritus accesan esas larvas y comunican como si fueran esas personas. Por ejemplo, a mí se me muere alguien y hay una larva por ahí, en algún lado, y quiero hacer algo no natural, que es contactar a los muertos, que no es natural. O sea, que es algo que no se supone que hagamos, precisamente porque es una fantasía, es un simulacro. Entonces, uno contacta a alguien, a un espíritu, lo que sea, y accesa a esa larva y puedes hacerlo. Y eso es lo que hacen los channelings hasta cierto punto. Porque nunca vas a escuchar a alguien channeling hablando de Jesucristo, nunca vas a escuchar a alguien haciendo channeling hablando de religiones tradicionales, es todo lo contrario. Y claro, hoy en día, como la gente se ha embrutecido tanto, como la gente piensa que Dios murió y el demonio no existe, pues se abren a estas cosas que antiguamente estaban resguardadas y protegidas por sociedades, jerarquías y comunidades lentamente tradicionales. Ay, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? O sea, el punto que te quiero mencionar es de las espiritualidades y de cómo desde el siglo XIX, con el advenimiento fuerte de la modernidad, vemos cómo se están desarrollando todas estas cosas que sencillamente están desmantelando el aparato occidental. Están desmantelando nuestras sociedades, que son occidentales. Y como consecuencia se abre la puerta a todo el caos que hay. Mientras que hay otras sociedades que están emergiendo o que están resguardando sus tradiciones, como por ejemplo el este de Europa, que son eslavos. Ellos no son tan occidentales como muchas personas piensan, pero tienen y retienen cierta esencia cristiana, como hasta cierto punto lo que es esta tradición filomarxista que estamos viendo desde hace ya 100 y pico de años, cómo se está levantando, que básicamente es barbarie, más que nada. Es la barbarie ¿Cómo es que esta perspectiva filomarxista, como la llamás vos, es la que rige hoy en día si se supone que son los que perdieron? ¿Perdieron qué? Y la batalla contra el capitalismo, que el comunismo colapsó. Claro. Tengan en mente que el comunismo colapsó como filosofía política, pero sigue muy viva dentro de lo que son los estudios sociológicos y las ciencias sociales. Y eso fue lo que hizo. Se dio cuenta de que no podía ganar contra el capitalismo, así que se adaptó a los tiempos. Y entonces va con las... el marxismo cultural. Correcto, con las teorías de Gramsciana, de ir en contra de las instituciones hegemónicas, la larga marcha, de cómo se desmantela el enemigo desde adentro. Y eso es lo que se hacía desde antaño, ¿verdad? Lo que sucede es que se dieron cuenta que ya los trabajadores de los países desarrollados ya tienen niveles de vida bastante burgueses. Así que, ¿qué queda? Pues quedan las poblaciones minoritarias resguardadas. Muchos conspiranoicos lo acusan a George Soros de fomentar esto. Claro, George Soros. Es como la continuación de Rockefeller. Correcto. Y no solamente eso, Demian, tú tienes que tener en mente que esta idea de la ilustración de las tres ramas de gobierno, ¿verdad? De las tres ramas del legislativo, el judicial y el ejecutivo. División de poderes. Correcto, eso es una falacia, porque realmente nunca fueron 3, fueron 6. Y esas 6 eran las 3 que mencioné, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero a la misma vez tienes otras 3, que son la prensa, la academia y la banca. Y básicamente la prensa, bueno, empecemos con la academia. La academia está completamente monopolizada por el mismo tipo de pensamiento. O por lo menos mayoritariamente, específicamente dentro de nuestro contexto hispanoamericano. Que estamos viendo destellos, pero pequeños destellos, personas que están abogando por una perspectiva liberal, pero son pequeños destellos porque siguen siendo liberales. Esos son los revolucionarios de hace 300 años, que hoy en día son conservadores. O sea, pero la academia está totalmente monopolizada por el mismo tipo de pensamiento. Ahora vayamos a los medios. ¿Los medios de dónde salen? De la academia, porque ahí es donde estudian periodismo o estudian comunicaciones o lo que sea. Y gran parte de los medios están monopolizados por el mismo tipo de pensamiento.
Y el sentido finalmente, común, lo que llaman el sentido común es nada más que la versión para principiantes de la ideología dominante. correcto. Estás hablando, eso es un libro, ¿no? No, el sentido común, el concepto del sentido común. Claro. Y finalmente tienes la banca, que son los altos sacerdotes de nuestra sociedad moderna. O sea, y ellos son realmente los que, pues, los que alan los hilos, ¿verdad? Especialmente los medios hoy en día. Y cómo las redes sociales replican cuasi automáticamente todos esos paradigmas dominantes de lo que puedes decir y lo que no puedes decir, lo que es lo políticamente correcto e incorrecto. Porque a la misma vez, recordemos, los conservadores de hoy eran los revolucionarios del ayer. Y los que son conservadores, los que son revolucionarios hoy, dentro de 80 años van a ser los conservadores si las cosas siguen como siguen. Bueno, en el libro de, ¿cómo se llama? El individuo versus el Estado, de Herbert Spencer. No lo conozco. Es de 1800 y pico. Es un libro, es un liberal, tipo, y él cuenta cómo los liberales de ese momento son conservadores. O sea, ya en ese momento ya estaba sucediendo esto que vos decís. Sí, porque ese es el proceso de decadencia, ese es el proceso de descomposición, de cómo la civilización muere. Una vez que tú sacas a la religión y a Dios del centro, inevitablemente muere, porque es como la sangre, es como el espíritu de cualquier cultura. Y generalmente eso sucede en la etapa de civilización, según los preceptos de Oswald Spengler que te mencioné. Y ya vemos el cuasi final, que cada vez se adelanta más y más. Ahora bien, ¿qué viene después de eso? No sabría decirte. Pero las cronologías pues van de la mano con los procesos astrológicos que te mencioné al principio. Pero, que mucho hemos hablado. Si querés cortar, cortamos, pero yo te quería hacer... Estoy bien. ¿Estás perfecto? Síguelo. Sigue. Perfecto, ¿Qué me querías sigamos. preguntar? No, quería volver un poco a la cancioncita que nos dejamos atrás. Que decís, los nazis no perdieron la guerra, porque esto se relaciona con esto que estamos hablando. Solo se mudaron de Europa para América. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra, solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó, les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. Claro. Nombrás la Operación Clip, que acá la nombramos muchas veces, que es Claro. la operación que hizo la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, de darles todos los beneficios y conseguirle pasaportes, salvoconductos, darle dinero y traer a los científicos nazis una vez que terminó la Segunda Guerra. No solo fueron a Estados Unidos, hubo un montón que vinieron a Argentina y estuvieron en otros países. Y algunos dicen que Hitler también fue allá. Sí, muchos dicen que vino acá, pero ¿cuántos años tendría cuando decían? Muchos dicen, hay historias que le dicen que lo vieron, pero bueno, también vino uno que se llamaba Richter, pero ese vino oficialmente, que era un tipo que le vendió a Perón la idea de hacer energía nuclear. Y le dieron una isla cerca de Bariloche que se llamaba la isla Huemul, donde el tipo... Wow, o sea que la cuestión nuclear comenzó con Perón, tan viejo. De hecho, hay un discurso de Perón que habla, creo, en la ONU, diciendo que Argentina va a exportar energía nuclear en botellitas, una cosa así, que era lo que le había vendido este tipo Richter. Pero bueno, es que tengo entendido que Argentina y No. Brasil son los únicos que tienen plantas nucleares en Sudamérica, si no me equivoco, ¿no? Hay plantas nucleares, sí. Claro. De hecho, se hizo, Hoy en día. ahora los chinos hicieron una en Argentina hace un pocos años. Ok. ¿Has visto que los chinos? Cuidado con la mano de obra china, que no es muy confiable a veces. Sí. Pero bueno. Vos vamos al virus. Si tú quieres, sí. ¿Cómo ves el virus? ¿De dónde crees que salió? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que hay muchas historias en relación a su génesis, ¿verdad? Yo no sé. Yo realmente no sé. Lo que yo sé ¿Crees es que que fue una cosa intencional o sin querer? ¿Se les escapó de las manos? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que si se le escapó de las manos un arma biológica, estamos en graves problemas, damas y caballeros. Pero yo no sé. Yo lo que sí sé es que con esta situación del virus, en mi opinión, hay muchas cosas moviéndose. Hay muchos intereses moviéndose. No es solamente el virus, tenemos agendas políticas, agendas mediáticas, intereses privados. O sea, hay muchas cosas corriendo. Y yo creo que más que nada es como una tormenta perfecta.
Y pues, A río revuelto, ganancia de pescadores. Hay un dicho. correcto. Pero yo no sé cuál es el origen. Y he escuchado varias historias, pero yo no sé. Pero yo sé una historia que dicen que supuestamente los chinos se robaron, no sé si fue el SARS, que se descubrió en un camello, o venía de un camello de Egipto, algo así. Yo sé que ellos se robaron un virus de estos coronas en Canadá en un momento. O sea, y a la misma vez sabemos que el laboratorio de armas biológicas está en Wuhan, donde supuestamente surgió el virus en un mercado de murciélagos. Sí, o un pangolín, que se hiciera una sopa de murciélago. Correcto, porque a los chinos les encanta comer cualquier cosa. Entonces, el punto es que, o sea, yo no sé. Y yo no soy de esas personas que piensan que no existe, porque existe. Porque Existe. no El se va, virus existe. no se va a detener la economía mundial por algo que no existe. Pero yo creo que esto es algo que ya tenían planeado y estaban esperando el momento perfecto para lanzar este proyecto, ¿verdad? Y ya vemos cómo las cosas están transicionando un poco. Tú sabes, probablemente ahora venga la segunda ola, como están diciendo, específicamente aquí en el hemisferio norte. O sea, y a mí algo que me ha sorprendido mucho, por lo menos en mi país, no sé en el tuyo, es que las personas le tienen un miedo iracundo e irracional al virus. Pero también por lo que consumen en la televisión, ¿o no? Yo creo que tiene que ver más con una crisis espiritual de un miedo irracional a la muerte, más que nada. De no entender a la muerte, de no tener fe en una vida después de la muerte. O de no estar en paz con la idea de que, bueno, se termina y listo. Definitivo. Y eso es algo normal para personas que creen en Dios y no creen en Dios, lo que acabas de decir. A mí lo que me sorprende es la disonancia simbólica. De cómo le tengo miedo al virus, pero sigo comiendo mal, sigo estando obeso, sigo, tú sabes, haciendo droga. O sea, de cómo la idea de la salud preventiva, Se les circunscribe escapa a a muchas- sanitarista nada más. correcto. Y nada, así es la raza humana, ¿qué podemos decir? Y por lo menos aquí el control mental ha tomado un giro muy interesante, porque si sabrás, ahora mismo hay unas protestas en Estados Unidos de contexto racial, que hasta cierto punto son muy parecidas a las que surgieron en Chile hace un año, más o menos. Claro, los temas son diferentes, pero las agendas son prácticamente iguales. Allá es la agenda de la nueva constitución y allá ahora están hablando de tomar medidas políticas de reducir la fuerza policíaca. O sea, es la misma agenda filomarxista aplicada a situaciones diferentes y a problemas diferentes. Y nuevamente agrandándolos más que de lo que ya son y creando nuevos problemas. Por ejemplo, aquí hay dos organizaciones en Puerto Rico que tienen dinero de George Soros que se dedican a hablar de estas cosas sociales. Específicamente el Centro de la Nueva Economía y una que se llama Espacios Abiertos. Y Open Society. Exacto, y asimismo hay muchas ONG en Sudamérica que tienen financiamiento internacional que aprovechan estas cosas para adelantar sus agendas políticas. Y, ay Dios mío, ¿cómo llegué aquí? Ya me acuerdo, el giro mediático. A mí lo que me sorprende es el control mental, de cómo hace un mes, por lo menos en mi país, la gente estaba petrificada por un virus. Y ahora, un mes después, las personas están pensando en marcha, cuando en Puerto Rico el racismo anglo no es el mismo que acá, porque aquí somos hispanos y el racismo de aquí es el mismo que quizás hay en Argentina. Y tiene esa perspectiva hispana, que es una cuestión más clasista, es una cuestión más, ¿sabes?, de clase social, más que del color de piel. Correcto, no es una cosa anglo-protestante en esencia. El punto es que a mí lo que me... WASP, exacto, muy bien, exacto. El punto es que a mí lo que me sorprende es el giro mediático de cómo las personas están súper conectadas a esta realidad virtual de la cual dependen, de la cual viven. Es básicamente el Matrix. O sea, eso es lo que a mí me ha sorprendido mucho, para ser honesto contigo. ¿Viste que llaman el nuevo orden mundial? ¿Viste que hablan del nuevo orden mundial? Hubo muchos nuevos órdenes mundiales a lo largo de la historia. Pero ahora estamos en un momento en el que, por ejemplo, las viejas categorías de Europa, las viejas categorías europeas que llaman izquierda y derecha, para asociar unas ciertas ideologías, ¿no? Para ponerlo en trazo grueso,
están cuestionadas hoy en día. Porque, por ejemplo, si Trump es la derecha y el Partido Comunista Chino es la izquierda, vemos que Trump le exige a las automotrices que trabajan en México que le paguen a los trabajadores mexicanos más lo mismo que los trabajadores norteamericanos, o que pone ciertos aranceles a ciertos productos, administra el comercio, le quita a los jueces que ponen la OMC, o se va del Tratado de Transpacífico, o hace más allá de las declaraciones que hace, está en un lado que no es la derecha. Subir sueldos no es una política de derecha. Y después está el Partido Comunista Chino, que va al Foro Mundial de Davos, que es el foro de comercio más neoliberal de la historia, a decir que ellos son los garantes del comercio global, porque ellos quieren la globalización. Excelente punto, porque estás hablando del contexto político. Ahora bien, a eso le tengo dos respuestas. Uno es que todo es izquierda, si te pones a pensarlo desde el punto de vista histórico. Porque, nuevamente, la izquierda de hoy es la derecha del mañana. Y la derecha de hoy fue la izquierda del ayer. Y a la misma vez es la dictadura científica. Estamos hablando de tecnócratas. El discurso de derecha e izquierda se ha reducido a una situación cultural, meramente porque ya todos estamos viviendo dentro de lo que es la tecnocracia moderna. O sea, la gente a veces no piensa. O sea, tener agua saliendo de las paredes, eso es un milagro. Tener electricidad de las paredes es un milagro. Yo ir al supermercado caminando es un milagro. Estamos hablando nosotros acá. Es un milagro. Y ya dentro de esta comodidad, los debates políticos pasan a un plano más cultural. Y ahí es que vemos dónde está la lucha entre lo que es la izquierda y la derecha, o mejor dicho, lo que es la izquierda de hoy y lo que fue la izquierda del ayer. Falacias neomalthusianas en tecnocracias infrahumanas. La ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta. Con el pragmatismo, transhumanismo, el fanatismo del ambientalismo, darwinismo, fetichismos y con mucho consumismo. Y bueno, pero ¿no crees que ahora la alianza de primer orden es entre Putin y Trump, que son los únicos que tienen soberanía energética? Hasta cierto punto sí, porque esa es la cosa, que los bloques no son tan claros como la gente piensa. Porque realmente no estamos en un estado de guerra, contrario a lo que la gente quiere pensar en su imaginación, ¿verdad? La guerra. ¿Va a haber guerra? Mundial lo dudo mucho, hay mucho en juego. Hay mucho en juego, y si la hay es algo bien indirecto, como esto que no estamos viviendo. O sea, el costo de una guerra sería horroroso. El costo de una guerra de verdad sería horroroso, pero horroroso. Estamos hablando de una guerra de verdad. No, sí. Y no ha habido guerra de verdad desde 1945. O sea, una guerra de verdad, ¿no? Lo que hay son escaramuzas, o sea, son guerras altamente tecnocráticas. Y una guerra de verdad, pues es que no se puede pelear porque sería demasiado desastroso. Estamos hablando de guerra termonuclear. O sea, que literalmente sería la destrucción de la humanidad, que eso era el cuento que decían en los 50, en los 60, y no te extrañas que vuelvan a tocar ese tema en un futuro, como una especie de como le dicen, no sé, ¿cómo le dicen allá? ¿Coco? ¿El coco o el cuco? Como el monstruo. Sí, ¿cómo? El cuco. El cuco, exacto, el cuco, ¿verdad? Ahora el cuco es el virus, pero eventualmente va a ser, tú sabes, cualquier otra cosa. En un momento fue Bin Laden o mismo Saddam Hussein, que en un momento fue aliado, y luego cuando no les sirvió más al sistema, lo buscaron, lo agarraron de los pelos, lo sacaron de la cosa donde estaba escondido y lo colgaron en la TV pública. Horrible. Pero tampoco era un hombre inocente. Pero, yo no digo eso, pero sí nos damos cuenta de que primero son aliados como Bin Laden. O Gaddafi. Gaddafi también fue horrible. No sirve, ¡ping! Y no solamente eso, Gaddafi lo sacaron y ahora el sur de Europa tiene un problema gigantesco de migración de africanos, y en Libia volvió la esclavitud negra. Precisamente porque hay un caos. Pero a lo que me refería era que no creo que haya una guerra. Y a la misma vez tú ves que ya desde el 2000 las cosas se están moviendo para neutralizar esa influencia asiática. ¿Ves cómo los americanos Trump se mudan? Es antibelicista, me parece. Correcto. Y no solamente eso, vemos que Estados Unidos está tomando una política de no intervencionismo desde Trump.
Porque Pero lo que viste me refiero... Clinton y Obama y otros demócratas dijeron que iban a retirar las tropas y no cumplieron. De hecho, cumplieron más todavía. Correcto. Y los Hawks también, de los republicanos, también no querían hacer eso. Pero tú ves cómo las fichas se están moviendo. Los americanos se ponen en esa frontera de Mesopotamia para aguantar esa influencia china. Los chinos se están metiendo en África. Los chinos tienen un montón de inversiones en África. Sí, los chinos rutas, carreteras, puertos. Los chinos crearon el primer metro en África, en Addis Ababa, en Etiopía. Bueno, todos los países de África están creciendo a 3, 4, 6%. Todos los países hace 10 años. Por los préstamos chinos, que son muy interesantes. Supuestamente hay gente que dice que es una especie de colonización nueva, que es una colonización a través de la servidumbre económica, porque aparentemente, no tengo claro, alguna gente dice que son préstamos muy onerosos, hay gente que dice que son préstamos buenos, pero la idea es que China está cogiendo todas esas naciones africanas y las está endeudando para depender de ellos, porque África, al fin y al cabo, se va a convertir en lo que es el breadbasket, la canasta de comida para China, eventualmente. Pero sí. Viste que se habla mucho de lo que llaman la nueva normalidad. La nueva anormalidad. Bueno, cada vez que lo escucho... Pausa. Pongamos. La nueva normalidad. La nueva normalidad continúa así. Muy bien. Me acuerdo de un libro, el libro clásico de historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, que el tipo relata sobre la historia del siglo XX y cuenta sobre la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, ese periodo se llama periodo entre guerras. Interbellum, exacto. Y el tipo cuenta que hay unas personas que cuando hablan de paz en ese momento, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, la gente le decía, no, paz era lo que había antes de que empezara la guerra. Wow. Entonces normalidad era lo que era antes del virus. Definitivo. Y hay gente que dice que los veranos en Europa no fueron los mismos después de 1914, que había algo en el cielo que no fue igual. O sea, sí, y como yo te dije, hay muchas cosas moviéndose. Y la gente el nuevo orden mundial se está configurando ante nuestros ojos. El nuevo orden mundial se está configurando desde el siglo XIX, desde las revoluciones de independencia. O sea, ese es el nuevo orden mundial, es el nuevo orden secular, donde ya no vamos a creer en Jesucristo, donde se va a penalizar la creencia en Dios. Bueno, en Dios, ¿y van a ser ateos o vas a tener que creer en un Dios como el de la New Age, esa cosa de la energía? Yo creo que va a ser va a ser como una pseudo religión primitivista de los elementos y de la economía, no sé, yo no sé, ya ahí nos podemos poner a fantasear, pero yo lo que sí te aseguro es que eventualmente en los próximos siglos, décadas, quizás cuando yo sea un hombre mayor, si llego a esa edad, se va a diagnosticar la creencia en Dios y en religiones como una condición mental, como una patología mental. Ay, Dios te oiga. Y la creencia en espiritualidad yo creo que se va a medicar. Se va a medicar. No creo que se ilegalice, porque no creo que eso suceda. Lo que yo pensé que decías que se iba a potenciar la parte espiritual. No. Lo que yo creo es que se va a condenar. Atenuar, como si fuera como un clonazepam. No. Como soma de Mundo Feliz, no. Yo lo que creo es que, porque la contrarreligión va a ser la contrarreligión que te mencioné, pues precisamente de eso, del sexo, drogas, rock and roll, la materialidad, todo eso. Pero ¿el que dijiste? El peronismo. No, hedonismo. Ah, hedonismo. A mí me dijo una vez un argentino que el peronismo, que en Argentina habían como 15 definiciones del peronismo, porque... obvio. Pero lo que me refiero es que yo creo que más allá de ese hedonismo que estamos hablando, que probablemente va a ser parte integral de lo que es la religión materialista actual, ¿verdad? Que se va a manifestar eventualmente con algún tipo de pseudo religión primitivista de los elementos que te mencioné, mientras que las religiones tradicionales, el catolicismo, el hinduismo, y quizás hasta el islam, ¿sabe Dios? Se va
a penalizar, no a ilegalizar, se va a penalizar como una condición mental. Como lo que le pasa quizás a la astrología, que tiene como un desprestigio. No, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa porque la Pero viste que tiene hay una cosa que tienen como que no se toma en cuenta, como que no es válido. Por Sí, ejemplo, se respeta pero la más astrología a tiene un tipo que habla de Dios a que un tipo que habla de los astros. Sí, lo que sucede es que la astrología lleva muchos siglos. Pero ¿no viste que sucede eso? Vos seguro Sí, tenés esta experiencia. Sí, claro. Ese tema es otra cosa. Ese tema es una conversación bien larga. Ok, aparte. No me quiero meter ahí. Si quieres podemos hablar de eso en otro video. Dale, pero ese tema es especial. bien largo. Pero Acá vamos a dejar el video de cuando hablemos de eso y lo hagamos. a lo que me refería era que de la misma manera que en el pasado se diagnosticaba como una condición mental el homosexualismo, en un futuro la creencia en Dios se va a considerar como una condición mental. Ten en mente que hoy en día hay más esclavitud humana que nunca antes en la historia. Ten en mente que hoy en día hay más tráfico de armas que nunca antes en la historia y más tráfico de drogas que nunca antes en la historia. ¿Y el látigo de hoy en día qué es? ¿El dinero? Sin duda alguna, o sea, la moneda fiduciaria, la usura internacional, o sea, vemos ese proceso de decadencia que te estoy mencionando. Y esto se vio antes también en diferentes civilizaciones. Justo antes que una civilización muere, los modos de arte se vuelven decadentes, como hoy en día están decadentes con el arte moderno, contemporáneo, donde alguien pega un plátano en una pared. O sea, cosas así. Y las conductas sexuales también. Y lo que sucede es que la cultura, en su estado tardío de civilización, se debilita. Y está a punto de morir y eventualmente viene otra civilización y la absorbe, la transmuta y comenzamos el nuevo ciclo nuevamente. ¿Okay? Y estamos ¿Qué es lo en que eso. sucede? Yo creo que estamos en el proceso justo antes de esa invasión que te estoy diciendo. Porque eso es lo que sucedió en el mundo helenístico con la caída del Imperio Romano. Claro, no fue algo que duró, que fue de una década a otra, es un proceso de varios siglos. No, claro, los procesos no son de un día para el otro. Así como creer que la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron al conde Fran Ferdinando. Ajá, Gabrielo Princip, exacto. Sí, o sea, Gabrielo Princip fue el que comenzó todo esto. Qué loco, ¿verdad? Un tipo, creo que era serbio, ¿verdad? Mató al heredero de la corona austrohúngara en un automóvil y eso tuvo un efecto en la historia increíble. O sea, y de la misma manera. Obviamente no fue por eso, no fue una excusa. Claro, y no solamente eso, también el bestialismo, también cuestiones tecnológicas, que ya lo estamos viendo, la idea de los muñecos sexuales, ese tipo de cosas cada vez va a ser más predominante, porque ese tipo de cosas ayuda a que la gente no se reproduzca, a que la cultura no se reproduzca, a que los valores no se reproduzcan. ¿Por qué crees que les interesa tanto la despoblación del planeta? No tanto la despoblación del planeta, es más la reducción. Es más la reducción de la población europea, más que otra cosa. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de recursos? Yo creo que tiene que ver más con la idea de la cultura y de cómo esa cultura por poco conquista el planeta Tierra. Si tú te pones a ver las políticas de control natal, las invisibles están mayoritariamente presentes en países occidentales, mientras que en países del tercer mundo esas políticas no están tan presentes que digamos, si te pones a pensarlo. Creo que la tasa de natalidad en África está por el, o sea, que la edad promedio en África es como 20 y pico y la edad promedio en Europa es como 50 y pico, o sea, es demografía. Es demografía. Y la idea es que desde antaño, bueno, no desde antaño, pero bueno, sí, desde antaño, o sea, siempre tenemos la idea de la masa y la masa no piensa, ¿no? O sea, la masa es bruta, la masa destruye y es mucho más fácil comenzar una guerra y destruir que edificar algo, y siempre la masa ha estado controlada de una manera u otra, no es algo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que el nuevo orden secular pretende enaltecer esa masa como si fueran los dioses del mundo, quizás de una manera indirecta precisamente debido al cambio de eras que te mencioné. Esas son mis hipótesis, esas son mis opiniones, pero el control poblacional siempre ha estado presente y siempre va a estar presente porque la sociedad es una sociedad jerárquica, es la naturaleza humana.
claro, ahora hay pues artificios tecnológicos y un montón de tecnologías que facilitan eso, mucho más fácil que antes, porque la gente habla mucho de lo que es de lo que es el alfabetismo, ¿verdad? Pero hubo una cita, no sé quién lo dijo, creo que fue Nicolás Gómez Dávila, que un autor colombiano que recomienda a todo el mundo, que dijo que es mucho más fácil esclavizar a una población alfabeta que a una población analfabeta. Precisamente porque la población alfabeta va a ser una población más secularizada que una población analfabeta. Y ese control siempre También está esto de que antes era más fácil dominar a 1 millón de personas que matarlas. Correcto. Hoy es más fácil matarlas que dominarlas, Correcto. pero está mal visto matarlas. Y a la misma vez dominarla sigue siendo igual de fácil. Matarla se ha vuelto mucho más fácil que es otra cosa. ¿Entiendes? La capacidad de manipulación siempre ha estado ahí. La capacidad de matarlo se ha vuelto mucho más fácil que antes. Especialmente por ejemplo, con un virus, imagínate. O una arma química. Me haces acordar al libro del sobrino de Freud. El libro... Sí, Propaganda se llamaba, ¿verdad? Bernet. Propaganda creo que se llamaba. Sí, Propaganda. Sí. Y nada, o sea... Que se cruzó Goebbels para inspirarse en el miente que algo queda. Correcto. Goebbels estudió ese libro, tengo entendido. Y él fue un ministro de propaganda. La diferencia es que los alemanes, pues, no tenían ese arte de disimular tanto como los americanos y los anglos, ¿verdad? Los americanos, pues, disimulan más todas estas vertientes totalitarias. Bueno, y también lo hacen disimulan de otra manera, creando sentido. Por ejemplo, hice un especial, hace poco estuve haciendo la biografía de George Orwell. Estuve haciendo, porque iba a hacer un especial sobre libros conspiranoicos. Iba a hablar 1984. 1984, El Mundo Feliz, Fahrenheit 451 y un montón más. Pero en el transcurso de la investigación para me junté tanta data de la biografía de Orwell que me hice un especial de la biografía de Orwell antes que el de los libros. Pero, una vida muy interesante. El tipo era un aventurero. El tipo peleó en la guerra civil con la... Era trotskista, peleó contra Franco en la guerra civil española. Es hermoso ese dato. Sí, tú sabes que esas milicias eran bien locas porque ellos no tenían jerarquía. O sea, las milicias anarquistas, las milicias republicanas, mejor dicho, disculpa, especialmente las de voluntarios, no tenían jerarquía. O sea, no había un general, no había un coronel. Todos iban a la guerra como por procesos democráticos. y si no querías pelear, pues no peleaban. O sea, que dicen que supuestamente esa fue una de las razones por la cual Franco ganó, por la desorganización entre ellos mismos. Pero ajá, disculpa, continúa. No, está bien, está bien. Bueno, en la investigación encontré que un productor que trabajaba para la CIA y el FBI haciendo películas es el que produjo la versión animada del libro de Orwell, Rebelión en la Granja. Oh, wow. ¿Viste que está la película? Tú dices la película que era con los animales de verdad que manipulan la boca, la de verdad, que manipulan la boca con computadora. No, con animación, de dibujitos animados. Ah, esa no la he visto. Yo he visto la otra, que son animales de verdad, pero le cambiaron la boca con computadora. Bueno, la original, la versión original, la financia la CIA. Porque el libro, Rebelión en la Granja, es una parodia de la Revolución Rusa y una parodia de Stalin, que es el enemigo, entre comillas, invisible, que se supone que es aliado en la realidad. Porque en la guerra, porque ellos ganan la guerra. Y son Uncle Joe, le decían. Uncle Joe, el tío Joe. En el Tratado de Yalta, ¿no? Que se divide en el mundo. Al final, correcto. Bueno, entonces, obviamente, para Estados Unidos es conveniente fomentar una obra que no es explícitamente pro-norteamericana, pero sí es anticomunista. Lo mismo que también estoy preparando un especial, el arte abstracto. Pollock, por ejemplo, el gran pintor, estuvo financiado por la CIA. Wow. ¿Por qué? Porque para ellos era importante que para el mundo se viera que el tipo de arte que se genera en Estados Unidos está rebosante de libertad y no estructural como el arte ruso de los 60, 70. Y tengo entendido que habían organizaciones, no sé si era de los Rockefeller, que una vez hubo una vista en Washington. Yo no sé de qué era, pero le preguntaron algo y le dijeron que la meta de estas organizaciones
multimillonaria era la fusión eventual de lo que era la Unión Soviética con Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día en términos ideológicos? Por ejemplo, China es el mejor ejemplo. Y de cómo la ONU ama a China. Que la ONU, no se engañen por el azul albiceleste. Y bueno, porque la ONU pero- es un proceso, es un organismo supranacional. Correcto, Obviamente va y- a amar el globalismo. Correcto, porque la izquierda comunista de antaño se ha vuelto internacionalista hoy en día. Y muchas de esas organizaciones de la ONU son elefantes blancos, son caballos de Troya. O sea, Son todas organizaciones que surgieron después de la Segunda Guerra. El FMI, la Correcto, OMC, la correcto. Organización Mundial de la Salud. correcto. A diferencia de lo que hubiese sido el plan alemán, que hubiese sido otra cosa. O sea, que vemos nuevamente cómo esa guerra es tan importante para entender el futuro que se devino, ¿verdad? El presente que vivimos hoy en día. También hay que ver que Hitler era un hombre del establishment, que les prometía Correcto, al al principio. establishment acabar con el comunismo. Al principio, pero se salió de control y por eso lo sacaron. Pero si fue hombre del año en la revista Time 3 veces, estuvo Claro. nominado al Premio Nobel de la Paz. Claro. Pero igual que Napoleón, se salió de fila. Lo que te digo es que, volviendo al tema, o sea, las Naciones Unidas son un organismo internacionalista que lo que quiere es abolir todos los gobiernos nacionales. El terreno donde está el edificio de las Naciones Unidas en Nueva Era un York. matadero, era un matadero. ¿Y quién era el dueño? Rockefeller. Y la mamá de Rockefeller fundó el MoMA, el Museo de Arte. Ah, yo no sabía eso. Sí, Yo no de sabía hecho, eso. la mayoría de las obras de Rockefeller, ahora que murió, se donaron al museo. Wow. Y, o sea, nota el trato especial que tuvo China con toda esta situación del virus por parte de la organización. Bueno, de la hay Organización una, Nacional- hay de la una, Organización Internacional de la claro, Salud. obvio eso. Hay una cita de las memorias de Rockefeller que habla bien de Mao y dice que el proceso revolucionario en China, bueno, porque el comunismo te ofrece, si vos sos un capitalista, sos el dueño de la Mano riqueza, de obra barata. y control social, Claro. eso es indispensable. Y mano, los chinos han sufrido tanto. Lo que es la revolución cultural, que te daban en la calle por usar espejuelos. Lo que es el Great Leap Forward, que le decían, el gran salto hacia adelante, que la gente murió de hambruna. O sea, supuestamente, yo no sé si esto es verdad, pero yo leí en internet con esto del virus de que una de las razones por la cual los chinos comen tantas cosas extrañas se deben a esos años de hambruna. Se deben a esos años de hambruna que no había comida y tenían que comer cualquier cosa y luego se volvió cultural dentro del contexto comunista chino moderno. Puede No sé ser. si eso es verdad, pero hace sentido. Si no es verdad, merecería serlo. Claro. Bueno, Bueno, Demian, te qué agradezco. buena conversación, ¿verdad? ¿Te gustó? En corto podemos hablar 1000 cosas. Pues, en confianza, si me quieres invitar otra vez, podemos hacerlo regular. Yo le he Dale. pasado bien. Buenísimo, dale, lo hacemos regular seguramente. Porque no hablamos Perfecto. mucho de la canción si nos ponemos a pensar. Y bueno, no importa. Ahora, ¿la ponemos al final? ¿Puedo poner la canción? Claro. ¿Cómo era la parte importante del virus? Pandemias orquestadas. orquestada. Desastres no tan naturales en mercados artificiales. Como el de Wuhan. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrá nuevos cuentos sin precedentes en un planeta, hint hint, con naciones impotentes. Desastres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrán nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chatham House y el CFR, el Banco Mundial y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas. A todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana.